Y la fiscal se me queda mirando como diciendo, esto nunca se hizo. O sea, ninguna víctima había dicho que quería llevar las riendas de nada. Yo quería llevar las riendas. Yo quería pedir una pena. Yo quería hacer un reclamo. Y le digo, además, acá hay una participación clara de la municipalidad de Ushuaia y del gobierno de la provincia. Y me dice, ¿cómo? Me dice. Le digo, sí, nosotros estábamos con una libreta sanitaria. Nosotros teníamos una libreta donde, así como se le pone una etiqueta a la carne cuando es apta para el consumo, ¿viste los círculos Sí. de bromatología? Nosotras teníamos que pasar todos los meses por estudios ginecológicos y análisis de sangre donde comprobaban de que no tuviéramos sífilis, gonorrea ni HIV y que no tuviéramos ningún hongo o ningún tipo de enfermedad de transmisión sexual. ¿Y por qué era eso? ¿Porque nos cuidaban a nosotras? No, porque la que se enfermaba de HIV porque algún tipo enfermo se había sacado el profiláctico y la había contagiado de SIDA, esa mujer quedaba totalmente descartada del sistema. No se le firmaba la libreta sanitaria y era desechable. O sea, No, y además nosotras no había ningún éramos, método de prevención, ¿no? Quiero decir, si hubiese sido por vosotras, la estrategia hubiese sido para prevenir el contagio, no para averiguar si está contagiada y que no contagie ella a otras personas. Que al final, por ejemplo, sí. por ejemplo, y eso no existía. A nosotras se nos desechaba del sistema. ¿Por qué? Porque quienes consumían prostitución eran buenos hombres de la sociedad fueguina. Con lo cual, esos hombres que acudían frecuentemente, porque todos acudían frecuentemente, desde un legislador hasta un cura, desde un cura hasta el director de un colegio secundario, el médico. Recuerdo incluso haber estado en fiestas de médicos que se reunían 2 o 3 veces al año y entraban y fumaban sus habanos y se tomaban su ron, sus whiskies, y ellos elegían con quién querían estar y a qué putas se llevaban, ¿no? Con lo cual, esas mujeres tenían que estar en condiciones, pero los tipos enseñaban algún tipo de libreta o algún tipo de análisis de que su pito o su pene estaba en condiciones, que no tenían el pene podrido, por ejemplo, porque nuestra vagina sí, por supuesto, la revisaban y de punta a punta para ver si estábamos en condiciones, si éramos utilizables o no, si éramos descartables o no, si podíamos transmitir algún tipo de enfermedad o no. Con lo cual, cuando yo le planteo esto a la fiscal, ella me dice, sí, nosotros las libretas sanitarias las tenemos, pero nunca lo habíamos visto de esa manera. Le digo, no, ellos también son responsables, desde el municipio, el gobierno de la provincia, los hospitales públicos, que era donde se firmaba y se sellaba la libreta sanitaria. Todos eran responsables. Entonces, yo cuando hablo de esto con la fiscal, yo digo, mierda, esta gente a mí no me va a defender, yo me voy a tener que buscar un abogado porque estos me van a entregar como un paquete. Claro, yo acostumbrada a que me entregaran de un lado para otro y haber sido un chivo expiatorio en tantísimos lugares en mi vida, eh, para mí era muy importante tener un propio abogado o una abogada. Salí como loca a buscar abogada, no conseguía, y hubo un tipo que sí, que me quería representar, hizo como la primera etapa, pero no tenía mucha formación y yo creo que hasta me engañó. Así que con el tiempo llegué a mi actual abogada, que es la doctora Marcela Rodríguez, que es la única que ha presentado proyectos de ley aquí en mi país para penalizar a quienes demandan y consumen prostitución en la Argentina. Así que Bueno, nada, fue conocerla a ella y seguir formándome, seguir escuchándola. Yo decir, claro, los tipos, los prostituyentes, los que pagan por sexo, ellos son los responsables, porque si no, a mí nunca me hubiesen llevado, nunca me hubiesen hecho ningún tipo de ofrecimiento para yo tener que ir hasta Tierra del Fuego y para que me explotaran allí. Así que ese fue un poco el recorrido, muy breve, por supuesto, hubo muchos más vericuetos,
hasta que yo llegué a la instancia de juicio, que una semana antes fue tremendo por todas las amenazas que hicieron para que yo no consiga declarar, ¿no? Claro, imagino. Sí, claro, porque al final intentan protegerse y bajo amenaza, entiendo, y bajo mucho peligro. Y desde el municipio que quería negociar ciertas condiciones para que no lo llevara a una instancia de juicio, hasta quienes suponían que yo cuando mencionara quiénes eran los responsables, los iba a atacar como violadores, porque ya estaba en ese momento. Yo llego a instancia de juicio en diciembre del 2016. Y en ese momento mi discurso ya estaba muy instalado, que yo hablaba de quienes consumen prostitución como violadores con dinero, ¿no? Como lo que Como son, aquellos sí. que limpian su imagen pagando, pero en realidad lo que cometen es una violación. Entonces todos estaban como muy aterrados que yo les tirara de la manta, que los dejara un poco expuestos respecto a quién iba a declarar. Por supuesto que hubo algunos casos muy emblemáticos, como el comisario de la Policía de Tierra del Fuego, que era quien pasaba la coima, o sea, quien hacía la recogida de dinero también para que no le cerraran el prostíbulo al proxeneta. Ese pagaba por mí, me hacía bailar, caía siempre a última hora de la noche, muy borracho, y caía con dos custodios, y él me hacía bailar y que bailaba, me decía, nena, vos tenés que bailar, y después te venís conmigo. Y él, cuando yo estaba toda transpirada, me pegaba los billetes en el cuerpo. Entonces, claro, yo la relación que tengo con la policía no es buena, siempre los he visto como una parte más de estos actores que indefectiblemente intervienen en las situaciones de trata, si bien en la entrega o a la hora de sostener el delito o de preservar a los proxenetas, ¿no? Claro, como decían nuestras hermanas de Eh, México, ¿no? Con el caso que tuvieron allí de los policías violadores, de al final, no, si los que se supone que te tienen que cuidar son los mismos que te están violando, vejando, y entonces ¿en quién confiamos las mujeres? Totalmente. Sumado a esto, también aparecieron algunas mujeres algunas en situación de prostitución y otras que eran propietarias de prostíbulos en Tierra del Fuego, que no querían que se ganara ese juicio, porque ese juicio primero que es un leading case a nivel jurídico, y además que marcaba un hito histórico en el cierre de prostíbulos y cómo iban a continuar. Todas y todos tenían la esperanza de que pudiera haber una reapertura de los prostíbulos, ¿no? Supongo porque no han hecho un análisis jurídico exhaustivo. En nuestra constitución tiene absolutamente blindada la modalidad del abolicionismo aquí en Argentina, con lo cual es casi imposible regularla o legalizarla. Pero en algún momento todas pensaban que se podían reabrir los prostíbulos para continuar con esta explotación sexual, y además porque muchas mujeres no se reconocen como víctimas por la falta de políticas públicas de este Estado, ¿no? Que está ausente en cuanto a la creación de políticas específicas de asistencia habitacional, asistencia psicológica, acompañamiento jurídico, lo cual es muy importante para que las víctimas puedan reconocerse como víctimas, puedan salir de la situación de explotación sexual y puedan avanzar en la construcción de un proyecto de vida. Cuando hablamos de abolicionismo, tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo de todo esto. Nuestro objetivo está en que las mujeres prostituidas puedan salir rápidamente de la situación de explotación, que identifiquen como enemigos a los explotadores, por supuesto, y además a quienes han pagado por sexo, pero claramente que puedan construir un proyecto de vida que las pueda permitir vivir libres de violencia y en paz, ¿no? Sí, de hecho, sobre eso te quería preguntar porque en el directo que hiciste la semana pasada, en uno de los dos, comentaste lo importante, creo que fue en el segundo, lo importante que era o que es que todas las personas que forman parte
de un juicio, del acompañamiento a las víctimas, que la importancia de que estén formadas, ¿no? Además de la importancia de que sean mujeres, porque va a ser más cercano, porque se van a sentir menos expuestas o menos violentadas, ¿no? Pero además el tema de que estén formados. Entonces, comentabas que en tu caso sí que te había marcado el hecho de que la fiscal de tu caso sí estuviese formada. Entonces, ¿qué tipo de preguntas te hizo? O ¿cómo, es decir, qué ejemplos nos puedes dar de esto? Bueno, yo cuando llegué a la fiscalía, por ejemplo, al no reconocerme como víctima, hacía mucho énfasis en los estereotipos de género. Yo era mucho más delgada, al estar en situación de prostitución tenía que reunir ciertas características acordes a los estereotipos de género y a las demandas de quienes pagan por sexo. Entonces, siempre yo era muy delgada y rubia, pelo largo. Entonces yo entendía que una víctima de algo, de cualquier delito, era una mujer fea y que estaba en malas condiciones físicas. Entonces, como todo lo reducía a eso, ¿no? A la belleza o a la no belleza, o sea, si eras linda no eras víctima, si eras fea, eras claramente una víctima de algo. Entonces yo, cuando me decían, vos sos víctima, yo decía, ¿yo soy víctima? ¿Dónde ves una víctima acá? Y me enseñaba mi propio cuerpo, ¿no? Que ahora lo recuerdo y me da mucha risa y me da angustia y vergüenza ajena, en No, realidad vergüenza pero propia, al ¿no? final es parte ¿no? del propio género que nos inculcan, es parte de la propia idea de las mujeres, de cómo nos vemos a nosotras mismas. Sí, 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 como que Es una decir, es decir, mujer al final, bella, claro, es decir, somos el mejor objeto de una tienda, ¿no? Entonces, es decir, si todo el mundo me quiere comprar, ¿cómo voy a ser yo un objeto? No, ¿cómo va a ser malo ser un objeto si soy el mejor objeto de la tienda en lugar de una bueno, persona, ¿cómo ¿no? voy a ser, cómo voy a ser yo víctima si yo era una maquinita de hacer dinero? Yo no era Claro. víctima, ¿no? Y ese era el planteo que yo le hacía a la fiscal. La fiscal me escuchaba y supongo que estaba horrorizada. Había entrado un abogado que era el que se tenía que encargar de explicarme la ley, que yo lo miraba y decía, este pelotudo, porque el tipo de verdad decía, este caso es de manual, este caso es de manual. Yo decía, ¿por qué dice que este caso es de manual, no? ¿A qué se refiere con que este caso es de manual? Y sí, efectivamente era un caso de manual porque reunía toda la lógica de la víctima de trata eh, que había sido captada, que estaba siendo explotada sexualmente, que no se reconocía como víctima y que trataba de ajustarse permanentemente a los estereotipos de género. La fiscal me decía, tomate un té. Yo decía, no, yo no tomo té, tráeme un whisky. Pero, ¿qué me vas a hacer que yo me tomo un té? Si yo no tomo té, ni siquiera tomaba té. Ni siquiera me quería sentar en ese momento para poder escuchar lo que me tenía que decir la fiscal. Con lo cual, finalmente me senté, la psicóloga, había una psicóloga especializada en trata de la oficina de rescate de aquí de Argentina, que se había sentado al lado mío y todo el tiempo me tocaba la mano, ¿no? Claro, yo contaba cosas tan terribles como que me habían violado con 14 años, como que yo me había iniciado muy joven en la prostitución, como en qué momento me habían llevado, y ella me iba tocando la mano. Yo la miraba y yo decía, esta torta de mierda, ¿qué me toca? Claro, porque el contacto físico yo también lo tenía reducido. Cualquier contacto físico era reducible a una eh, a un intento de sexual sobre mí misma, ¿no? A mi integridad sexual. Y todo lo reducía a lo mismo. Entonces, fue realmente muy, muy fuerte con los años poder deconstruir y recordar ese momento en que ellas me hablaban e intentaban explicarme un poco y las preguntas que me hacían. Me decían, bueno, ¿vos qué conocés de Tierra del Fuego? Y yo decía, yo conozco la avenida principal, conozco el casino, conozco todos los hoteles, conozco el supermercado y no conocía nada más. Me preguntaba, me dice, bueno, pero vas a esquiar, tenés novio. Dice, ¿cómo voy a tener novio si estoy en situación de prostitución? Yo tengo muchos novios, pero no tengo un novio. Claro, y era al escucharme a mí misma hablar, hubo un momento en que yo dije, todo esto es una mierda, mi vida es una mierda. Realmente tengo una vida de mierda.
Era como que estaba, era una geisha, estaba al servicio de.